Han transcurrido ya 3 largas décadas desde el momento exacto en que aquella niñera de Queens irrumpió en las pantallas para conquistar el mundo entero con su humor inigualable y un elenco de personajes que se volvieron inmortales. Sin embargo, el tiempo es implacable. ¿Cuál es la verdadera apariencia de sus estrellas hoy en día? Alístate para una travesía impactante que conecta el ayer con el hoy, repleta de cambios asombrosos, transformaciones radicales y secretos que salen a la luz. Esta es la realidad actual y sin filtros de los rostros de la niñera en pleno año 2025. Concédete un instante de calma antes de la tormenta. Sírvete tu infusión de té o café predilecta y déjate llevar por este recorrido visual que desvela el antes y el después definitivo de la serie. Daniel Davis. Durante una eternidad televisiva, millones de espectadores alrededor del globo vivieron bajo la falsa ilusión de comprender quién era realmente este hombre. Se limitaban a ver a Niles, ese mayordomo de lengua viperina y aparente crueldad cuya lealtad hacia la familia Sheffield era tan feroz como inquebrantable ante cualquier adversidad. No obstante, oculto tras la rigidez de aquel uniforme negro impoluto y mucho más allá de las cámaras, detrás de las réplicas más cortantes y memorables de la televisión norteamericana, yacía una biografía forjada en una disciplina de hierro y llena de misterios de las tablas, además de una sensibilidad humana tan profunda y frágil que la inmensa mayoría de la audiencia jamás logró percibir. Daniel Davis vino a este mundo el 26 de noviembre de 1945, en una época dorada donde el teatro se veneraba como el santuario supremo de la interpretación dramática. Tal vez fue esa cuna artística la que provocó que desde su más tierna juventud Davis cultivara un magnetismo escénico tan arrollador que aun participando en una comedia ligera como esta, dotaba a su personaje de una complejidad interior que superaba con creces lo plasmado en los guiones originales. Mientras el público se desternillaba de risa presenciando sus guerras dialécticas sin fin contra la señorita C. Babcock, muy pocos conocían que Davis era producto de un entrenamiento actoral casi militar, donde cada microgesto se ensayaba hasta la obsesión. Antes de pisar el set de grabación, ya era una eminencia respetada en el teatro con una trayectoria cimentada, lejos del ruido mediático de los chismes y el glamour superficial de las alfombras rojas. Pero asumir el papel de Niles llegaría para trastocar su existencia de manera radical e irreversible. Los seguidores lo elevaron instantáneamente a la categoría de ícono, el sirviente que verbalizaba lo prohibido, el observador silencioso, que comprendía mucho más que cualquier otro integrante de la casa. Y esto no fue fruto del azar. Tras bambalinas, Davis analizaba cada frase de su guión con la misma reverencia y rigor que si estuviera interpretando al mismísimo Shakespeare. Hoy en día, alcanzando ya los 77 años, su aspecto ha mutado evidentemente, pero conserva intacta esa distinción punzante y esa mirada que parece escudriñarlo todo desde la distancia, como si todavía albergara en lo más recóndito de su ser el espíritu vibrante del mayordomo más adorado y a la vez más intimidante de la historia de la televisión. Su aura actual sigue proyectando el mismo enigma, la de un caballero que jamás mostró todas sus cartas y que probablemente nunca lo hará. Charles Shaughnessy. A primera vista, Maxwell Sheffield encarnaba la fantasía del sueño americano, un exitoso y respetado productor de Broadway. Un padre entregado y propietario de una residencia palaciega, donde cada metro cuadrado exudaba estatus y prestigio absoluto. Mas tras esos muros inmaculados y escudado en su aristocrático acento británico, habitaba un ser humano asfixiado por la presión del triunfo a la sombra del pasado y el pánico a la ruina. Charles Shaughnessy aterrizó en este plano el 9 de Tamusiene, febrero de 1955, recibiendo como legado no solo una instrucción de élite, sino un sentido del deber casi imposible de quebrantar. Al firmar para encarnar a Maxwell en la serie, jamás sospechó que las masas terminarían fusionando su identidad real con la del personaje ficticio al que prestaba su cuerpo.
Maxwell destilaba encanto sin duda, pero era también un hombre rígido, obsesivo con el control y profundamente cicatrizado por un duelo que la comedia solo rozaba superficialmente el fallecimiento de Sarah, su esposa, una sombra que lo acechaba incluso entre risas. Shaughnessy con maestría arrastró a su personaje hacia abismos emocionales mucho más hondos de lo esperado. Aunque el lente captaba a un caballero gélido y sofisticado, su lenguaje corporal gritaba una verdad muy distinta y dolorosa. Maxwell vivía atormentado por culpas y miedos, sacudido por la irresistible atracción hacia la mujer, que llegó para poner su mundo patas arriba a Fran Fine. Esa tensión eléctrica, a la vez hilarante y conmovedora, se transformó en la columna vertebral que sostuvo el triunfo global y rotundo del programa. En la actualidad, con 68 años a cuestas, Charles continúa emanando ese magnetismo británico que parece totalmente inmune al paso del tiempo. Pero ahora proyecta algo nuevo en su mirada, una serenidad profunda propia de quien ha mirado a sus demonios a los ojos y ha firmado la paz con ellos. Puede que Maxwell Sheffield sea solo ficción, pero para una legión de admiradores, Charles Shaughnessy siempre representará la esperanza de que hasta las armaduras emocionales más impenetrables pueden ceder cuando el amor verdadero toca a la puerta. Lauren Lane. En el universo de la niñera CC, Babcock no ejercía simplemente como la socia refinada y voraz de Maxwell. Era la villana sutil, la dama que rozaba la perfección, pero abrazaba siempre la derrota. Esa dualidad desgarradora, rebosante de glamour exterior y vacía de afecto interior, la convirtió en una figura hipnótica y casi trágica dentro de la trama cómica. Lauren Lane, quien vio la luz el 2 de febrero de 1961, elevó su interpretación trascendiendo las limitaciones que el libreto sugería. Mientras la audiencia disfrutaba su rivalidad con Fran Fine, cargada de una alquimia única de ironía, frustración y desesperanza reprimida, Lane esculpía una CC tridimensional, una mujer consumida por años de amor no correspondido hacia un hombre ciego a sus anhelos más profundos. Cada aparición suya en pantalla destapaba un matiz sombrío que revelaba una verdad mucho más oscura. Más allá de cada frase tóxica, latía un pánico visceral, el terror absoluto a volverse invisible, a ser nadie. Esa postura rígida no era fortaleza, era un escudo contra una angustia que la devoraba por dentro. Y si escarbamos en su eterna guerra con la niñera, chocamos con una realidad mucho más cruda. CC no sentía odio por Fran, eso sería demasiado simple. Lo que realmente le quemaba la sangre era la envidia de ver todo lo que ella se prohibió, esa libertad salvaje, esa chispa vital, ese coraje de ser uno mismo sin pedir permiso. Lauren Lane no solo actuó, descifró esa psique rota con una maestría quirúrgica. Convirtió a su personaje en el reflejo más cruel de lo que cuesta ser una mujer ambiciosa en una industria que tritura a quien muestra debilidad. Para la audiencia pasó de villana a ser la figura más trágicamente humana. Esa mujer que roza la victoria con la punta de los dedos solo para verla desmoronarse una y otra vez. Hoy, con 62 años a sus espaldas, Lauren sigue irradiando esa autoridad magnética, esa inteligencia feroz que nos cautivó desde el primer segundo en pantalla. Y aunque decidió darle la espalda a los reflectores enceguecedores y la falsedad de Hollywood para refugiarse en la pureza del teatro y la docencia, su legado como C. Babcock sigue intacto, grabada a fuego como una leyenda indiscutible. Una prueba viviente de que a veces los antagonistas que nos hacen reír son en realidad las almas más solitarias y necesitadas de amor de toda la historia. Madeline Sima. En un set donde los egos y las voces estruendosas dominaban, Grace Sheffield parecía una anomalía, la niña prodigio silenciosa, aferrada a Fran Fine, como si fuera su único salvavidas en un océano ajeno. Pero no se dejen engañar por esa ternura aparente. Bajo la superficie hervía una intensidad abrumadora, una mente demasiado madura, y el pánico latente a desaparecer en el desorden de su propio hogar tras hogar.
Nacida el 16 de septiembre de 1985, Madeleine poseía desde la cuna un don interpretativo capaz de desarmar al crítico más feroz. Su trabajo en La Niñera rompió el molde. Se alejó radicalmente del cliché de la niña actriz prefabricada y sonriente. No jugaba a ser la hija perfecta ni tampoco la rebelde sin causa. Ella encarnaba al testigo silencioso, la Benjamina de los Sheffield, que paradójicamente entendía las verdades que los adultos se negaban a ver. Mientras su padre Maxwell se sepultaba en obligaciones y sus hermanos navegaban el caos hormonal de la adolescencia, Grace se erigía casi sin querer en el verdadero pilar emocional de esa mansión. Una pequeña con la habilidad de descifrar miradas y silencios incómodos, hallando en la nana de Queens el calor maternal que su alma reclamaba a gritos. Tima le inyectó al papel una fragilidad tan cruda y palpable que a menudo la cámara se quedaba hipnotizada en su mirada, unos ojos que gritaban verdades y formulaban interrogantes que nadie más tenía el valor de plantear. Al madurar, Madeleine se despojó de la etiqueta de estrella infantil para reinventarse en roles oscuros, complejos y arriesgados, demostrando su rango total. Sin embargo, en la memoria colectiva, siempre vivirá aquella Grace que combatía sus propios fantasmas con una valentía muda y conmovedora. Hoy, a sus 37 años, conserva ese misterio que la hace inalcanzable. Es la fusión sublime entre la inocencia de ayer y la mujer empoderada en la que se convirtió aquella niña Sheffield. Más que un simple papel secundario, fue el alma silenciosa que mantuvo unida a la familia, la voz de la conciencia que sigue resonando cuando el ruido se apaga. Si este análisis te ha tocado la fibra, escribe el número 1. Si no te convence, deja un 0. Aquí valoramos tu honestidad brutal. Benjamin Salisbury. Durante años a Brighton se le encasilló como el típico hermano del medio, el bufón sarcástico, que usaba el humor como arma, mientras los mayores vivían sus dramas. Pero tras esa careta de adolescente despreocupado, latía el drama de un chico luchando por no ser eclipsado, buscando desesperadamente su identidad entre gigantes. Benjamin llegó al mundo el 19 de octubre de 1980 y Back Cathay. Se vio arrastrado al ojo del huracán mediático desde muy tierna edad. Rompiendo esquemas, él no vendió la imagen del niño tierno. Encarnó al intelectual precoz, ese que sabe demasiado y observa las hipocresías adultas con una frialdad que asusta. En la ficción, ser el único varón de Maxwell y Sarah Sheffield le otorgaba un estatus particular. Y aunque su función parecía ser el alivio cómico, cargaba sobre sus hombros un peso invisible y constante. Tenía la misión de probar que el más joven también podía ser el espejo más brutal y honesto de las dinámicas familiares. Mientras el público soltaba carcajadas, pocos percibían la arquitectura emocional que Salisbury creaba, un chico lleno de dudas, agobiado por expectativas y sediento de validación. Brighton trascendió la travesura. Nos enseñó a base de tropiezos que cada decisión tiene un precio, incluso dentro de una sitcom. Al caer el telón de la serie, Benjamin tomó una ruta que dejó a todos helados, renunció a la fama y desapareció del mapa, sin portadas escandalosas, sin despedidas dramáticas. Simplemente se esfumó en un silencio absoluto, un mutismo que desconcertó a la prensa y que confirmaba una verdad amarga. No todos los que tocan el cielo de Hollywood desean quemarse en su infierno. Hoy, con 42 años, luce transformado, ajeno al brillo falso del espectáculo, pero en sus ojos persiste esa chispa analítica que lo hizo inolvidable. Quizás Brighton Sheffield nunca acaparó todos los focos, pero Benjamin nos dejó una lección magistral. Los personajes que parecen estar en segundo plano son a menudo los únicos que ven la realidad tal como es y dejan una cicatriz imborrable en nuestra memoria. René Taylor. Hablar de Sylvia Fine es hablar de una fuerza de la naturaleza. No era simplemente la madre voraz e intrusiva de Fran. Era un verdadero ciclón subido a unos tacones, una amalgama letal de amor asfixiante, comedia desatada y una obsesión incontrolable. Su carisma era tan bestial que al irrumpir en escena,
tenía el poder de borrar al resto del elenco, convirtiéndose en el centro de gravedad absoluto. Sin embargo, si nos atrevemos a mirar más allá de esa caricatura estruendosa, de esa mujer cuya existencia parecía orbitar obsesivamente alrededor de la comida, la crítica destructiva y la intromisión constante en la vida de su hija, descubrimos un trasfondo mucho más complejo, tejido con hilos de sacrificio silencioso, miedos inconfesables, y una manera de amar que, aunque defectuosa y a veces asfixiante, era ferozmente auténtica e inquebrantable. Renée Taylor llegó a este mundo el 19 de marzo de 1933, comprendiendo desde muy tierna edad una verdad que escapa a la mayoría: la comedia no es solo un don, es un mecanismo de defensa, un arma afilada que ella aprendió a blandir con la destreza de una maestra. Dentro del universo de la serie, su interpretación de Sylvia Fine era un verdadero cataclismo emocional, una fuerza de la naturaleza aparentemente despótica que invadía el espacio vital de Fran para juzgar, manipular y sentenciar. No obstante, esa exageración cómica funcionaba como un escudo para ocultar una angustia devoradora, el pánico absoluto de Silvia a que su hija terminara navegando sola en la vida desamparada, sin el refugio de una familia y sin el calor del amor verdadero. Aunque sus métodos fueran un caos absoluto y sus palabras a veces hirieran cada latido de su corazón, estaba sincronizado con el bienestar de Fran, demostrando un instinto maternal tan primitivo como poderoso. René esculpió un personaje tan tridimensional y humano que la audiencia inevitablemente dejó de ver solo los chistes sobre atracones y los gritos dramáticos para conectar con el alma del personaje. Lo que vieron fue el reflejo de una madre que cargaba con el peso de muchas batallas, una mujer que había sufrido en silencio mucho más de lo que su orgullo le permitía confesar, y que intentaba cicatrizar sus propias heridas, proyectando una personalidad arrolladora más inmensa que la vida misma, para que nadie notara sus grietas. Hoy, desafiando el calendario a sus 89 años, Renée Taylor se mantiene como una leyenda viva, preservando esa chispa indomable que siempre la definió ante las cámaras y fuera de ellas. Su vitalidad permanece inalterable y su ingenio tan cortante como siempre, consolidando su legado como Sylvia Fine, no solo como un personaje secundario, sino como una de las columnas vertebrales más icónicas y estruendosas de la historia de la televisión. En última instancia, Sylvia encarnaba una verdad universal y dolorosa, esa figura materna que tiene la capacidad de sacarte de quicio hasta el límite, pero que jamás te soltará la mano, permaneciendo a tu lado, incluso cuando tu único deseo sea salir huyendo. Hablemos ahora de Peter Mark Jacobson. La inmensa mayoría de los devotos de la serie pueden recitar cada línea, cada tensión romántica y cada disputa, pero muy pocos conocen el secreto más fascinante que se oculta tras los créditos. Uno de los genios creativos que diseñó este mundo decidió infiltrarse en su propia obra maestra, camuflándose bajo la piel de un personaje aparentemente insignificante, conocido como Romeo. Peter Mark Jacobson, nacido el 25 de octubre de 1957, no era un simple actor de reparto buscando su momento de gloria. Él era el arquitecto en las sombras, el estratega secreto que junto a su entonces esposa Fran Drescher orquestó este universo caótico y magnético que nos atrapó a todos. Juntos concibieron y produjeron un fenómeno cultural que no solo arrasó en los ratings, sino que derribó barreras de idioma y cultura, convirtiéndose en un clásico atemporal que une generaciones. Pero existe un detalle delicioso en esa escena específica de Romeo y Julieta. Cuando lo vemos interpretar a ese joven Romeo, no estamos viendo solo una actuación. Jacobson estaba imprimiendo su firma personal en el celuloide, dejando una huella indeleble dentro de su propia fantasía, como si el Dios creador de ese universo decidiera bajar a la tierra para caminar, aunque fuera por unos segundos, entre las criaturas que él mismo había imaginado.
Mientras las risas grabadas estallaban y el público disfrutaba detrás de las cámaras, Jacobson cargaba sobre sus hombros el peso de decisiones monumentales que definirían el rumbo del show. El dilema constante de qué narrativas explorar, cómo llevar la atención de los personajes al abismo sin romperlos y cómo lograr ese equilibrio perfecto entre la farsa cómica y el drama humano que siempre latía subterráneamente en la trama. Su aparición en pantalla fue fugaz, es cierto, pero estaba cargada de un simbolismo potente para quienes conocían la realidad tras bambalinas. Era el recordatorio viviente de que la niñera no fue un golpe de suerte, sino una maquinaria de relojería diseñada con una precisión casi quirúrgica por mentes brillantes. En la actualidad, a sus 65 años, Peter Mark Jacobson proyecta la serenidad de quien ha vivido 1000 vidas, un hombre reflexivo que ha navegado las aguas turbulentas del éxito televisivo y personal. Su influencia sigue respirando en cada reposición que se emite en el mundo, en la cultura de los memes y en cada nueva generación que se enamora de la familia Sheffield, porque aunque su nombre no resuene tanto como el de la protagonista, él fue el mago detrás del telón, el narrador invisible que tejió los hilos de una historia que se niega a morir. Pasemos a Dorothy Lyman. En la narrativa de la serie, Maureen Wentworth se presentaba inicialmente como el cliché de la alta sociedad altiva e impecable, escoltada por un séquito de perfección y lista para imponer su ley con una sonrisa que helaba la sangre. Sin embargo, aquellos espectadores que observaban con agudeza notaban algo mucho más perturbador en su conducta. Maureen no era simplemente la líder de un grupo de debutantes. Ella ejercía un control casi militar, manipulando su entorno con una frialdad calculadora. Dorothy Lyman, nacida el 18 de abril de 1947, inyectó al personaje una dosis letal de sofisticación y peligro latente, algo que muy pocas actrices logran equilibrar. Su interpretación de la señora Wentworth no requería gritos ni histeria. Ella nunca perdía la compostura, y era precisamente ese autocontrol inquebrantable lo que la hacía aterradora. Cada sílaba que pronunciaba estaba medida al milímetro, cada movimiento de sus manos tenía una intención oculta. Sus apariciones eran lecciones magistrales de jerarquía, dejando claro que en su estrato social el poder no es algo que se hereda pasivamente, sino algo que se ejecuta con mano de hierro. Como madre de Cindy, la chica dorada de la escuela Maureen, no se limitaba a proteger su estatus. Ella lo esculpía activamente a su propia imagen y semejanza, sin permitir errores. Para una mujer como ella, la excelencia no era una aspiración, era el único requisito aceptable para justificar la existencia. Su presencia introducía en la serie una tensión gélida, casi clínica, que contrastaba violentamente con la calidez ruidosa y desordenada de Fran Fine, creando un duelo de estilos fascinante. Fuera del set, Lyman ya era una veterana consolidada directora y productora con una carrera que eclipsaba su breve cameo, lo que explica la densidad de su actuación. Quizás por esa vasta experiencia lograba proyectar tal autoridad, incluso cuando no hablaba. Sus silencios y sus miradas contaban una historia de ambición y disciplina que el público captaba al instante. Hoy, a sus 75 años, Dorothy conserva esa energía sólida y esa presencia casi indestructible que la convirtió en una roba escenas nata. Su trayectoria artística trascendió la comedia ligera, aventurándose hacia proyectos mucho más íntimos y profundos, demostrando que no se necesita ser el protagonista para ser inolvidable. Maureen Wentworth pudo ser secundaria, pero cada vez que entraba en cuadro, el mundo se detenía. Al final del día no era simplemente la matrona de las debutantes o una villana pasajera, era la demostración empírica de que en los salones más elegantes de la élite, el poder más despiadado siempre se disfraza detrás de una sonrisa estéticamente perfecta. Anne Morgan Gilbert no era simplemente una actriz interpretando un papel. En la piel de la icónica Jetta Rosenberg, aparecía siempre envuelta en extravagantes abrigos de piel, luciendo pelucas que desafiaban la gravedad
y viviendo inmersa en una neblina de confusión permanente que cautivaba a todos. Para millones de espectadores cautivos alrededor del globo, ella representaba mucho más que un personaje secundario. Era la encarnación perfecta de la abuela adorablemente senil que se robaba el corazón de la audiencia con cada aparición estelar. Aquella mujer inigualable que tenía el talento de perderse irremediablemente dentro de los pasillos de su propio edificio, la misma que mezclaba los nombres de sus seres queridos y confundía épocas enteras ignorando el paso de las décadas, como si el tiempo no existiera para ella. Pero si miramos con atención detrás de esa comedia entrañable, descubrimos un eco mucho más profundo y melancólico, el retrato crudo de una generación que sobrevivió a demasiadas tragedias y que lentamente comenzaba a perder esas batallas silenciosas y crueles contra el reloj biológico. Anne Morgan Gilbert, quien llegó a este mundo un 16 de octubre de 1928, demostró ser una figura mucho más grande y compleja que una simple actriz de reparto en la competitiva industria del entretenimiento. Se consagró como un verdadero pilar del humor clásico estadounidense, una intérprete magistral con la habilidad única de transformar la fragilidad de la vejez en sonoras carcajadas y convertir el caos mental en momentos de pura ternura. Su interpretación de Jetta no se limitaba a una anciana olvidadiza. Encarnaba a una mujer que había vivido con tanta intensidad y pasión que su memoria saturada de experiencias simplemente ya no tenía espacio suficiente para retenerlo todo. En la dinámica explosiva de la historia, Jetta Rosenberg jugaba el rol fundamental de ser la madre sufrida de Sylvia y la abuela incondicional y cómplice de Fran, creando un nexo generacional inolvidable. Y aunque la serie se empeñaba en mostrarla frecuentemente extraviada en los laberintos de sus propios pensamientos, existían momentos breves casi invisibles para el ojo común donde una lucidez afilada regresaba de golpe a su mirada. Cuando esos instantes ocurrían, la comedia trascendía para convertirse en algo mucho más humano y visceral, cargado de un dolor latente y una atmósfera casi trágica que nos tocaba el alma profundamente. Esos fugaces segundos de claridad funcionaban como un recordatorio brutal de que detrás de cada chiste y cada risa grabada latía una vida real repleta de historias fascinantes que lamentablemente ya no podría narrar nunca más. Trágicamente, la realidad nos guardaba un giro oscuro y devastador al final del camino. El 14 de junio del año 2016, Anne partió de este mundo tras perder la dura lucha contra un cáncer de páncreas a la edad de 87 años. Fue una despedida silenciosa y discreta para una mujer extraordinaria que irónicamente se había dedicado a hacer el ruido más hermoso y resonante posible a lo largo de toda su brillante carrera artística. Hoy en día, su inmenso legado permanece vivo y vibrante en la cultura pop. Rosenberg no fue solamente la abuela graciosa de la televisión, sino que se transformó en un símbolo de resistencia. Ella es la prueba irrefutable de que curiosamente incluso los personajes definidos por su falta de memoria poseen el poder mágico de dejar los recuerdos más imborrables y eternos en el corazón de todos nosotros.